¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Unos Minutos de, donde nos reunimos a platicar un poco sobre lo que es crecer, vivir siendo geek, un poco de la nostalgia que nos da a todos los que crecimos en esta época de los 90, 2000, lo que nos tocó vivir. Yo soy Adán, tengo una cuenta en Instagram que se llama GeekOutMX, donde publico fotos de varias de las cosas que tengo aquí en mi estudio que me han prestado y relato un poco de la historia de estos objetos y de lo que nos ha dado en la vida que nos tocó. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante que es las diferencias de ser y crecer siendo geek en México y en España, con nuestro invitado Luis. Luis es de España. Luis tiene una cuenta de YouTube muy interesante que se la recomiendo, que se llama Nostálgicos Retro, donde publica videos de series, juegos, películas, hace unos tops muy interesantes que les recomiendo que vayan y revisen. Además, tiene su cuenta de Instagram, su cuenta de Twitter con el mismo nombre, donde publica varias fotos, varios videos sobre el tema de la nostalgia. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas, Adán. Gracias por la invitación. Qué gusto tenerte aquí. Pues bueno, el tema de hoy es muy interesante, Luis. Es un gusto tenerte aquí. Y yo creo que podemos partir con algo bien interesante. Sabe que México tiene mucha culturalización de los 90s que viene de España. Muchos programas de televisión, intros, o sea, muchas cosas de los que nos llegaron a México son directas de España. Así, súper rápido, la canción que tenemos en los 90 de los Caballeros del Zodiaco fue de España. Varias de las series de televisión, no sé si lo sabes, que son de México, de Eugenio Derbez, es una copia de algunas de allá. No sé si has escuchado de una que se llama Vecinos, aquí en México. Realmente es una copia que no sé si te tocó ver de España, que se llama Aquí no hay quien viva, que también... Aquí no hay quien viva, efectivamente, sí. Y todavía sigue funcionando, ¿eh? Siguen haciendo nuevas temporadas. Sí. Bueno, sí. Lo que pasa es que cambió de nombre y de cadena de televisión, pero se sigue emitiendo y tiene todavía bastante audiencia. Sí, aquí en México la veíamos, no sé cómo la hacíamos, encontramos para ver Aquí no hay quien viva. Eugenio Derbez se da cuenta de que la serie pega y hace la versión mexicanizada que se llama Vecinos. Hay muchas cosas que han llegado de España y se han filtrado en la cultura mexicana, pero yo tengo una pregunta que creo que mucho nos da. ¿Qué cosas mexicanas llegan para allá? ¿Qué cosas mexicanas crees que ustedes...? A ver, yo recuerdo, por ejemplo, sobre todo dibujos de los 80, 90, ¿no? De Hanna-Barbera. Uh-huh. La mayoría de estos llegaban con el audio, no sé si era de México, no te sabría decir exactamente el país, pero es verdad que nos llegaban sin doblaje español de España. Entonces es verdad que hemos consumido también muchos dibujos de esta manera, incluso openings de series y demás también. En este sentido, yo hablaría más que de cine, sobre todo de animación. Sí, entiendo que México en los últimos años se ha vuelto como muy bueno en el tema de doblaje. Ha hecho mucho para Pixar, mucho para temas en Latinoamérica, pero aún así creo que ustedes tienen como su propia diferencia, ¿no? Sí, ¿no? O sea, siempre hay estas diferencias, ¿no? Que hay mucho meme, ¿no? Al respecto de entre lo que hacéis vosotros y lo que hacemos nosotros. Bueno, pero yo realmente le encuentro la gracia, ¿no? Porque eso es la belleza de los idiomas, ¿no? Que tenemos nuestras formas de expresarnos, tanto vosotros como nosotros, aunque compartamos mucho del vocabulario, ¿no? Pero yo creo que esa es la grandeza de los idiomas, que se pueden explicar las cosas de otra manera. Entonces, yo siempre bienvenido tanto un idioma como el otro, siempre es de agradecer. De hecho, estábamos platicando antes de que grabáramos del tema de Dragon Ball, que para empezar me llamó mucho la atención cuando lo mencionaste tú, bola de dragón, como lo llaman allá. O es que claro, nosotros en España tenemos el follón este que tenemos como más de un idioma, entonces bola de dragón o Dragon Ball, yo por ejemplo lo escuché, me crié viéndolo en catalán, ¿no? Luego tengo conocidos que lo han escuchado en gallego, en vasco, o en euskera en este caso, y es muy gracioso ver la diversidad que puede llegar a tener una serie de televisión, ¿no? En este caso de animación. De hecho, impresionante, porque si en España dices que estuvo en 3, 4 diferentes lenguajes, eso es. Es impresionante porque para Latinoamérica, pues el doblaje fue, hasta donde tengo el conocido, toda Latinoamérica fue el mexicano.
Entonces, es bien interesante porque ves películas dobladas al español y escuchas, esa es la voz de Goku. Yo estoy escuchando a Goku en esta película porque ya lo tienes bien caracterizado. Ya, qué interesante que 4 en un país como España, que tengan 4 diferentes maneras de verlo. Claro, es que eso nos daría, Adán, para otro programa, ¿eh? Porque es el tema ya de la ideología, el idioma y demás, eso ya nos daría para otro, pero es verdad, yo por ejemplo, y a muchos nos ha pasado, ¿no? Que yo lo escuché en catalán y luego escucharlo en castellano mismo, o sea, ya no hablo de cualquier otro idioma, sino en castellano mismo, se me hacía raro, ¿no? Porque yo me había criado escuchándolo en la versión en catalán, que tengo que decir que hay muy buenos dobladores en Cataluña también, en ese sentido, o sea que sí, hay muy buen nivel, ¿eh? A veces te diría que incluso hacen mejor producto a veces que en la propia España, aunque en España tenemos muy buenos dobladores también, pero el nivel a nivel catalán también es muy bueno. No, pero es que España, ustedes tienen un nivel de producción que a mi parecer está muy por encima del que tenemos en México. No te das tan lejos, discutía con amigos por qué en México no podemos tener series de televisión tan buenas como las de allá, porque acá no sabes la locura que fue Vis a Vis, La Casa de Papel, todas esas series para acá en México fueron un furor. No tienen la menor idea, disfraces de La Casa de Papel. Bueno, allí la Casa de las Flores no sé de dónde vienen exactamente, pero también ha tenido mucho éxito a nivel internacional. No sé si puede ser de México, La Casa de las Flores. La Casa de las Flores es muy mexicana, es muy mexicana. Eso te iba a decir, es que me sonaba que era de allí, y esas yo sé que ha tenido mucho éxito también. Aquí en España ha sido muy, muy bien valorada, o sea que también. Yo creo que el nivel de producción en todos los países ha mejorado muchísimo y gracias a las plataformas se está viendo más, ¿no? Porque incluso nos están llegando muchas series, por ejemplo, suecas o de países del este que a lo mejor antes no te llegaban con tanta facilidad y, ostras, tienen muy buen nivel y la verdad que es de agradecer de poder ver otro tipo de producto, ¿no? De tan alto nivel, o sea que yo creo que en general en todo el mundo el tema de las series ha mejorado mucho, la producción de series. De hecho, o sea, y también la apertura, porque volviendo cuando estábamos niños, por ejemplo en México, pues todo lo que teníamos era lo que venía de Estados Unidos, ¿no? O lo que venía era un poco de España por el idioma. Pero, por ejemplo, tú que lo viviste desde España, ¿cómo era el impacto geek viniendo, no sé, de Inglaterra, de Portugal, de Francia, de Alemania? O sea, que sé que allá es como pues la Unión Europea, técnicamente, entonces como que es más fácil que se merme. Claro, nosotros teníamos muchas producciones europeas, ¿no? Muchas cosas que venían de Francia, bueno, como has dicho tú, Reino Unido, incluso de Italia, Portugal yo creo que menos, pero también. Entonces siempre hemos convivido un poco con todo el popurrí de cultura europea, pero que al fin y al cabo es un poco diferente entre países, ¿no? Entonces la verdad que llega un punto que tampoco además cuando eres un chaval o un crío en este caso, no eres consciente de ello, ¿no? Dices, ostras, estos dibujos son de Italia, son de Francia. La verdad que al final te quedas con la historia, los dibujos y es lo que disfrutas, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos tenido mucha variedad de productos, incluso japonés, ¿no? Porque luego si estamos en el tema del anime y tal, pues también llegaba mucho producto japonés. Entonces hemos vivido un poco con esta mezcla de cultura audiovisual. Oye, duda porque también tengo una duda. En México, cuando eras niño, era súper común que tu mamá te mandaba a la tienda a comprar las tortillas, a comprar lo que fueran, y en todas las tiendas había maquinitas, ¿no? Maquinitas, los arcades. Y te perdías ahí jugando y ahí hacías amigos en el arcade. ¿Cómo era esa experiencia en España? ¿Qué es lo que hacían ustedes en este tipo de situaciones? Nosotros teníamos salas de recreativas, entonces íbamos a propósito allí, le pedíamos a nuestros padres, oye, pues dame en esa época las pesetas, ¿no? Dame 100, 200 pesetas y te daba para un par de partidas en las máquinas estas. Y es eso, quedabas con los amigos y te ibas un rato al salir del cole, te ibas a los salones recreativos y echábamos pues allí la tarde o viendo cómo jugaban otros, ¿no? Porque es eso, el dinero se agota entonces lo que te dan tus padres pues a veces no era para muchas partidas, entonces pues bueno, mirabas cómo jugaban otros y demás y yo creo que fue una pena porque ahora mismo centros recreativos no queda prácticamente nada. Sí que es verdad que en algunos grandes centros comerciales encontramos algún espacio más de recreativas de la época, ¿no? Con máquinas recreativas, con UFOs, con diferentes juegos de estos, incluidos los bolos.
pero no se lleva ya. Creo que es una pena haber perdido este concepto de las recreativas, la verdad que sí. Una duda, ¿el UFO es la máquina esta, la de la garra que agarra? La del gancho, el Toy Story, que digo yo. La de los marcianitos de Toy Story. Eso sí, es. Sí, me llamó la atención porque para saber exactamente cuál era, ¿no? Los videojuegos, nos pasaba mucho de que nosotros por la cercanía, los juegos América llegaban antes, pero recuerdo que en las épocas del Nintendo, Super Nintendo, siempre tardaban N cantidad de tiempo o no llegaban a España o a Europa porque la transición a que se fueran PAL, a las traducciones. Sé que hay temas legales, también temas de traducciones por España, ¿no? Es verdad que al principio recibimos muchos videojuegos en inglés, sobre todo de lo que es la NES. Super Nintendo es verdad que ya llegaron muchos más títulos traducidos al castellano. Okay. Pero es verdad que las primeras consolas nos acostumbramos un poco a jugar a títulos en inglés, ¿no? Porque es lo que dices tú. Supongo que ya era un tema de meterle dinero al tema, ¿no? Para poderlo traducir, entonces a lo mejor con que no tenía tanta aceptación, creo yo, como ahora, ¿no? Ahora los videojuegos es Vox Populi, ¿quién no juega ya sea en ordenador o en una consola? Entonces en esa época a lo mejor vertía tanto dinero en el tema de videojuegos y las traducciones. Y yo creo que era un poco más rápido, ¿no? Llegaba todo. Y luego es eso lo que dices tú, el tema de PAL, ¿no? Nosotros teníamos que esperar a las versiones PAL porque si no, no podíamos jugar. Nuestras consolas estaban adaptadas ya al formato ese, que era más bien europeo, si no recuerdo mal. Porque vosotros a lo mejor usabais el americano, quizás. Sí, nosotros utilizamos el americano. Sí, sí, me acuerdo. ¿Y nunca te pasó que esperabas algún juego y no llegó para allá? Eso es, nos hemos perdido muchas cosas, es verdad. Incluso yo recuerdo, no sé si fue en Super Nintendo, incluso me llegué a comprar un adaptador para jugar a juegos NTSC, alguno japonés o americanos incluso, porque es eso, si no, no podías jugarlos. Era un poco la pena esta de no poder jugar a X juegos porque no llegaban en tu formato, ¿no? Entonces se perdía esos videojuegos que también estaban muy bien. Luego ya llegaron los emuladores y demás, entonces ahí podías aprovechar y jugar algunos, pero si no, hasta entonces nada. Te lo platiqué también por ahí, mensajito. Sí, en México traemos como un chiste, un meme de los títulos de las películas españolas. Eso es. Por el tema de que ustedes tienden mucho a tropicalizar, se puede decir. Sí, bueno, a traducirlo tal cual al castellano, es verdad. Habíamos comentado algún ejemplo, ahora no recuerdo. Pero sí, es verdad que lo traducimos todo. De las flipantes aventuras del Caballero de la Noche. Sí. Que acá hacen muchos chistes. Cuando llega la traducción, en México nos quejamos mucho porque como tenemos mucha cercanía al inglés, es muy normal que muchos sepan inglés en México. Entonces, lo que pasa es que te llegan las películas con el nombre inglés usualmente y tú esperas que la traducción sea pues en línea a lo que es en Estados Unidos, ¿no? Y luego nos toca ver las traducciones en España que sentimos que no tienen absolutamente nada que ver con el nombre original. Y es verdad que a veces cambian mucho. Es verdad, yo creo que ya es un tema, no sé si gramatical, llámalo como quieras, pero es verdad que a veces se aleja demasiado el título español, o castellano en este caso, del original, ¿no? A veces es un poco gracioso. Pero bueno, diríamos que ya nosotros estamos tan acostumbrados que lo vemos como algo muy normal, ¿no? Que cuiden hasta el último detalle, que es incluso en la traducción, que luego, en lo que te comento, tú ves el título, coges el original, que es en inglés normalmente, y ves que no tiene nada que ver, ¿sabes? Le han cambiado incluso palabras porque a lo mejor por el contexto no pegan, o no suenan igual, o es más fácil pronunciarlas, entonces también juegan un poco al tema de la adaptación, que digo yo. Entonces es un poco ese tema. Oye, ¿y cuáles fueron como las caricaturas en los 90s en España que más pegaron? O sea, lo que tú recuerdas que esto era los 90s allá. A ver, sobre todo el tema de D'Artagnan y los mosqueperros, los Fruitis. Los Fruitis también lo pegó mucho. ¿Qué más? Así españolas. Recuerdo Delphi también, que era una serie española sobre un delfín, que también estaba muy bien. Me sorprende D'Artagnan. D'Artagnan es una serie que yo veía mucho de niño, pero no era una serie que pegó mucho acá. A mí me gustaba mucho, yo la veía mucho. Era curiosa la adaptación, ¿no? De las novelas, era curiosa. Pero... Sí, porque es eso, en vez de ser personas eran perros, entonces era llamativo. Tu canal, ¿qué es lo que tú haces más? ¿Qué es lo que en tu canal
A ver, yo os comento. Este canal lo llevamos entre dos hermanos. Okay. El que estáis viendo aquí y el otro que no se ve, que es la cara oculta. Entonces nos repartimos un poco el trabajo. Yo digamos que soy la cara visible del canal, ¿no? Soy el que le pone la voz y edita los vídeos. Y luego mi hermano es el que hace mi hermano, que es menor que yo, tiene 3 años menos, es el que se encarga un poco de la parte que no es visible, ¿no? Que es la parte del SEO, las creatividades, más el tema de redes sociales. Últimamente es verdad que lo estamos llevando más entre los dos, pero al principio lo llevaba más él. Y luego la selección de temas y todo eso también se encarga mi hermano, la verdad que sí. Yo muestro el producto que acabáis viendo vosotros, ¿no? Que es eso, la parte final, diríamos. Y entonces mi hermano es el que hace la parte que no se ve. Y entonces es eso. En el canal lo que buscamos un poco es acercar la nostalgia a la gente, ¿no? Porque creemos, nosotros somos los primeros, ¿no? Que cuando vemos un vídeo de un programa de los 90 o dibujos o series o un videojuego, ostras, te entra esa nostalgia, esa tristeza con alegría, ¿no? Decir, ostras, qué recuerdos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, a raíz del confinamiento, ya llevábamos tiempo pensando en montar un canal y tal, y dijimos, ostras, ¿por qué no hacemos esto, no? Que creemos que puede estar bien. Y entonces nos lanzamos a hacer eso, un poco buscar acercarle la nostalgia a la gente, y creemos que está funcionando bastante bien, porque es eso, el canal lleva un poquito más de un año y ha tenido bastante buena acogida y estamos creciendo bastante rápido en este sentido, y la gente le está gustando. Entonces, jugamos un poco con los recuerdos que tiene la gente, y a la gente eso le gusta y lo agradece, ¿no? Porque muchas veces recibimos comentarios de gente agradeciendo los vídeos que les hacemos, porque es eso, dice, ostras, no me acordaba de esta serie, o al ver esto, hostia, me ha emocionado, ¿no? Y entonces es eso, buscamos que la gente recupere esos recuerdos que tiene guardados dentro, ¿no? Que creo que es una cosa bastante bonita, la verdad. Sí, creo que todo el tema de la nostalgia es muy, muy interesante porque te hace recordar todo esto, o sea, velo aquí, la plática sencilla todos los temas que hemos hablado, y yo creo que podemos seguir profundizando. Por ejemplo, mis caricaturas de la niñez, los X-Men, Thundercats, Spider-Man, el que estaba también de la misma época, todas las Tortugas Ninja, Tortugas Ninja, claro. Sí, todo esto sí. marcaron como una época bien interesante que nos tocó vivir, ¿no? Qué padre es recordar todo eso. Y varios de tus videos son interesantes porque dice, ¿qué pasó? Top 10, o sea, son como estos temas que te llevan a, Dios, tal vez no terminé la serie, no vi la serie, o nomás la veía poquito. Sí, es verdad que Adán, estamos recibiendo a veces comentarios en los vídeos que hacemos de gente que está volviendo a ver Buffy Cazavampiros, o que está volviendo a ver Dawson Crece, series de estas que a lo mejor pues ya no te acuerdas de ellas, ¿no? Y entonces es gente que dice, ostras, pues quiero volverla a ver y tal. Y ahora pues con el tema de las plataformas, ¿no? Que tenemos un montón, es verdad que la gente se está animando a veces a recuperar algunos clásicos que si no se han visto, nosotros siempre recomendamos que se vean, ¿no? Porque es historia de la televisión y creemos que merece mucho la pena. No tiene nada que envidiar a muchas de las producciones de hoy en día, ¿no? Sí, entonces, ya. Creemos que es una buena opción. Yo, por ejemplo, hablo mucho de series que adelantaron a su época, o sea, que siento que series que en su momento no pegaron, pero fueron porque estaban ideadas años después. Fenomenoide, por ejemplo. Daria es una serie que probablemente hubiera pegado después. Son series que tienen una inteligencia muy distinta a la que estaban mostrando en aquellos tiempos, y yo creo que por eso no pegó por el hecho de que te estaban mostrando historias más complejas, personajes más difíciles, que se les hacía que los niños no estaban en el momento, ¿no? Los niños jóvenes, pero que realmente los ves ahorita y dices, qué buenas series de televisión teníamos en aquellos tiempos. No, es que es verdad, incluso otra de las que creo a veces que es un poco una serie que fue un poco incomprendida en su tiempo era Gárgolas. La serie de Gárgolas, que es de Disney. Yo creo que no se la valoró como se merecía, porque además es una serie bastante adulta. Lo que pasa es que yo creo que la enfocaron demasiado en canales de estos demasiado infantiles quizás, y yo creo que por eso no se apreció. Pero si tú miras Gárgolas realmente ves que es una serie con un tono bastante adulto, con una cierta oscuridad, salvando las distancias con El Caballero Oscuro, con Batman, ¿no? Pero es verdad que es una serie que si tú la ves ahora, ostras, yo creo que la disfrutarías bastante. Definitivamente. Es eso, tiene un mensaje bastante más adulto de lo que aparentemente nosotros cuando éramos niños creíamos que tenía, ¿no? Entonces yo creo que es un ejemplo, por ejemplo, de estas series que haría falta recuperar, creo yo. O que era una inadaptada en su momento, ¿no?
¿Has tratado de mostrarle en esas series a algún joven de hoy, algún niño de unos 10, 12 años? No, eso me ha pasado, por ejemplo, con música, ¿no? De Ajá. clásicos de la música. Es decir, el otro día me acuerdo que un compañero del trabajo, que es bastante más joven que yo, me decía: ostras, tienes que escuchar esta nueva canción que han sacado, esta canción que se llama Rasputin. Es un tema dance, ¿sabes? Digo, tío, pero si Rasputin es de Boney M, que la original es incluso casi mejor que la adaptación esta. Dice, pues no lo sabía. Claro, son cosas que a veces alucino un poco, pero claro, entiendo que por generaciones no llegan todas las cosas. Y entonces también es de agradecer que hay gente que se dedica, por ejemplo, a hacer remix o a hacer cosas, nuevas adaptaciones para que esas obras lleguen a nuevas generaciones y a nuevos públicos. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Es la de Rasputin que está de moda en TikTok, que ponen en Esa todas es, partes. efectivamente, esa es. Que cuando yo la escuché dije, pues sí, es que es la misma base, es la original de Boney M, pero le han puesto el toque este más discotequero, pero está bien. Y entonces le dije, escúchate la original que verás que merece mucho la pena y sin retoques. Está muy bien. Yo ya tengo sobrinos que ya están entre los 7, 13 años y está bien interesante porque les platico de series, les platico de caricaturas, les platico de juegos, incluso les platico juegos que... O de cómics, ¿no? Que también está muy bien. Sobre todo ahorita que están mucho metido con los cómics por el MCU de Marvel, sí les toca platicar de que les digo, no, pues... Por ejemplo, Harley Quinn, me tocó ver el nacimiento de Harley Quinn viendo la caricatura del Caballero de la Noche de los 90, ¿no? Esta fue la primera vez que Harley Quinn, y para ellos Harley Quinn es toda la vida, ¿no? O sea, no ven el nacimiento de un personaje como nos tocó a nosotros. Deadpool también, por ejemplo, es un personaje bastante nuevo. Y así nos podemos ir de varios personajes que han nacido y nos ha tocado ver a nosotros nacer. Y cómo los bueno, incluso algunos que ya llevaban tiempo, pero que estaban un poco en el olvido y que han rescatado ahora, ¿no? Por ejemplo, Aquaman, que siempre ha sido un personaje que ha pasado muy desapercibido y ahora le están dando un poco más de vida y lo están reduciendo más. O Green Arrow, por ejemplo, ¿no? Que a raíz de la serie luego hicieron alguna adaptación más de cómic, pero también eran personajes un poco que estaban un poco en el olvido o más desapercibidos y ahora los han acercado a la actualidad, que también creo que está bien. Cuando empecé a ver la serie de Green Arrow, porque la veía y lo que podría entender es, no les dio la licencia de Batman, entonces están haciendo a Arrow como si fuera el Batman en esta serie, pero me imagino que... A ver, no está mal la serie tampoco. Lo que pasa es que es verdad que a partir de la cuarta temporada, si no recuerdo mal, ya empieza a flojear un poco, pero no es una mala adaptación tampoco. A mí me encantó la serie. De hecho, empecé a ver Arrow, después me aventé Flash, luego empecé a ver Leyendas de Mañana y ya cuando llegué a Supergirl lo dejé. Como que después de 4 a 5 años dije, no puedo seguir viendo 5 series al mismo tiempo, es demasiado. Y del mismo género, ¿no? Que al final te satura un poco la cabeza. O sea, lo hicieron pero muy bueno, bien. Que al final, si recordamos un poco, el tema de las series estas, de las grandes producciones de superhéroes, vienen un poco a raíz de, ya más en la actualidad, porque si no teníamos el Batman clásico y demás, pero la serie de Héroes, no sé si la recordarás. No, Héroes es esa buenísima. Serie, eso ya era un inicio de los superhéroes más moderno, o Smallville también pegó muy fuerte con el tema de Superman. Yo creo que esas fueron un poco las pioneras en los 2000 del tema de superhéroes que estamos recibiendo ahora en formato series, ¿no? Que son Gotham, Arrow, Supergirl, la que comentabas, ¿no? O Flash, todas estas. Y más las de Marvel que están sacando ahora y van a sacar. Entonces yo creo que esas fueron un poco las a nivel técnico, ¿no? Porque eran unas series ya a nivel gráfico bastante buenas. Es que, por ejemplo, Héroes para mí era una serie excelente que sufrió de lo que pasó en el mundo de cuando fue el bloqueo de los escritores, ¿no? Porque toda la primera temporada de Héroes para mí fue... Era muy buena. Excelente, el guión, la adaptación. Bueno. En la segunda temporada como que se empezó a ver medio lento y para la cuarta temporada yo creo que ya no sabían qué hacer, o sea, los mató el problema que tuvieron con los escritores. Eso porque la serie estaba tan bien hecha, tan bien armada. Fue muy triste porque la verdad es que la serie era excelente. Y yo creo que Smallville pasó un poco igual, pero ya fue el tema de estirar mucho el chicle, ¿no? Lo típico que pasa que cuando hay series, yo creo que hay que matarlas mucho antes, ¿no? Porque si las expandes demasiado en el tiempo, acaban pecando de superfluas, ¿no? Pierden esa gracia, ese contenido, esa chispa que tenían al principio. Entonces,
yo creo que hay series que las tendrían que matar mucho antes, sinceramente. Pero Sí, eso ya es un tema, supongo, comercial y de producción, entonces supongo que es más complicado cambiarlo, pero bueno. sí, de hecho, creo que hay series que si hubieran terminado antes, serían otra cosa. O sea, como dices tú, Efectivamente. las extienden Tendríamos mejor recuerdo, ¿verdad? Creo yo. definitivamente porque Eso, tienden a extenderlas hasta que las matas, ¿no? Por ejemplo, Breaking Bad. Breaking Bad se Breaking acabó Bad. en el momento cuando se debía acabar. No Sí, más, no Breaking Bad menos. yo creo que está bien. No es ni corta ni larga. Yo creo que es un término medio que está bastante bien. Y luego tenemos ya, pues a lo mejor Juego de Tronos, No, que eso ya es otro mundo, ¿no? El no, famoso final, Juego que de ahí ya no Tronos creo entraremos, que pero... es todo un... Yo creo que nos podemos aventar una plática de media hora de la serie, de cómo era tan buena y cómo ¿Y cómo terminó. acabó? Eso Ujú. es. O Eh, Lost, el famoso ah, final, que te puede gustar exacto. más o te puede gustar menos, pero también es otro de esos finales controvertidos, ¿eh? Aquí, por Ex- ejemplo, en España, si quieres, retomamos un poco el tema. Pasó un poco con la serie de Los Serrano. No sé si habrá alguna adaptación en Hispanoamérica. Yo creo que sí. Me suena haber leído que hay alguna adaptación. No sé si en Perú o no sé en qué país lo estuve viendo. Ujú. Bueno, es una serie de una familia que el padre trabaja en una taberna, bueno, que cortan jamón y esto. Ujú. Y la serie tuvo muchísimo éxito, que incluso de allí derivaron un grupo de música de los chavales, el Santa Justa Clan, bueno, hay gente que le gustará y hay gente que no. Y el final fue bastante surrealista, hay que decirlo. O sea, es eso que a veces crees que el final está hecho sin ganas, ¿no? Porque es como, ostras, después de la pedazo serie que os habéis marcado, ¿cómo acabáis así, no? Y Ujú. entonces el final de Los Serrano también fue bastante controvertido. Y ya te digo, para hablar de una producción española, ¿eh? O sea que también hemos hecho cosas de estas, así un poco, que digo yo, sin ganas. Por cierto, a ver, mi duda y probablemente es algo que no quisiera tocar. ¿Qué tanto ¿Mm? les han llegado las novelas mexicanas a España? Buah, pues no te sabría decir. Paso palabra, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice Paso. aquí? Es... Dices, perdona, es que ves, es la gracia del idioma. Tú Ah, hablas de las telenovelas, no de las novelas libros. exacto, de las telenovelas. Vale, ¿ves? Ahí hemos visto la riqueza del idioma. Sí, es verdad que llegaron muchas cosas. A ver, yo no te sabría decir, porque claro, cuando te llega una producción, yo no sé, a veces no sabes si es dominicana o es, bueno, Argentina a veces lo notas más, o mexicana, pero a veces, claro, no te pone la etiqueta del país, ¿no? Ujú. Pero es verdad que tuvimos la fiebre de series. Era la franja del mediodía, sobre todo, después del Telenoticias, era Ujú. telenovelas. Telenovelas. Y era, bueno, tenía mucha fama. Por ejemplo, ahora no me acuerdo. Esa que la canción que cantaban ¿Quién es ese hombre? No sé si recordarás, es que no me acuerdo del nombre de la serie. Eh, pues ya tuvo un éxito alucinante. Y otras tantas. Ahora es verdad que quien ha tomado el relevo son los turcos. No sé si os ha pasado en México, por ejemplo, pero en No. España están petándolo muy fuerte los turcos con sus telenovelas. Y ahora en vez de traer telenovelas de Hispanoamérica, traen telenovelas turcas. Y son los que se han hecho un poco con el mercado de las telenovelas. Es alucinante cómo cambia esto, pero yo no me lo hubiera imaginado nunca que los turcos hicieran telenovelas de este tipo y con tanta audiencia, ¿no? Wow, no, no sabía. Lo que nos llegó a México en algún momento muy corto, series coreanas. Como que las series coreanas también estuvieron pegando poquito por este lado, pero Sí, ahorita, como te digo, el furor en México es las series españolas. Yo creo que en sí, el ah, último año en la curioso. pandemia, por Netflix, que también Netflix está distribuyéndonos mucha serie Sí, española para acá. ha ayudado mucho. Sí, porque Sky Rojo, que es de las últimas, esa también está pegando bastante fuerte, ¿no? No sé si la habéis visto, Esa no la he pero visto. sí, es también de los creadores de La Casa de Papel. Ok. También, Pero sí, 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 han también estado pegando española. mucho las series españolas de este lado y eso está bien interesante, porque si a ti ya te llegan turcas, a nosotros nos llegan españolas, luego a Sudamérica le llegan las mexicanas, entonces estamos bien claro que pues, la producción que tengamos en el mundo llega a todas Sí, partes. eso te iba a decir. Yo es lo que te comentaba un poco al principio, ¿no? Que creo que en cualquier parte del mundo la producción ha mejorado bastante, sinceramente, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, se llevan mucho, no sé si, claro, gracias a Netflix y tal, el tema de series alemanas. Yo nunca hubiera visto una serie alemana porque tampoco llegaban, pero
yo qué sé, por ejemplo, la producción de Dark, Dark ¿no? es Sin ir una, más lejos, que es una joya, pasada. es una Es una joya. pasada de serie, que podríamos hablar mucho también de Dark. Pero, por ejemplo, es una serie alemana. Y antes no tenían ese... Claro, yo no sé si ya era un tema de presupuesto o de promoción, pero gracias a las plataformas, es lo que te decía, incluso series suecas, suizas y, ostras, tú las ves, les das una oportunidad y te gustan, igual que lo que decíamos, las series coreanas, las series japonesas. Es que te puedes, incluso las turcas, que también, eso lo digo, ¿no? Aparte de telenovelas, hacen otras series así un poco más serias. Y también pueden estar bien, es lo que te digo, que yo creo que el nivel de producción ha mejorado mucho en todo el mundo, sinceramente. Y Sí. creo que es un poco gracias a las plataformas. Sí, definitivamente creo que la producción ha mejorado y va a seguir mejorando. Yo creo que se vaya pasando series a todas partes nos ayuda, porque anteriormente como que todo venía de ciertos países, ¿no? Inglaterra, Eso Estados es, Unidos, eso Japón. Y ahorita ya se Total. está diversificando a que más países tienen la oportunidad de hacer series. En México, por ejemplo, hay muchas en Prime Video que sí está bien, no todas son buenas, pero pues ya se le está dando la oportunidad a varias producciones, ¿no? De que lleguen a otros mercados y puedan ver, así como en su momento las españolas se les abrió el mercado. Anteriormente que teníamos que cazarlas para ver Aquí no hay quien viva, que teníamos que buscar televisión española en ciertos canales en la madrugada por acá para poder ver. Pero ahorita como que ya es más fácil todo el tema de la difusión, ¿no? Mira, ahora te voy a hacer yo una pregunta. A ver. Respecto al tema de que decías que tenías que buscar las series estas, ¿cómo os llegaba la información de que esa serie estaba muy bien? ¿Era por internet, por conocidos? Tengo curiosidad yo de saber cómo os llegaba esas ganas de decir, ostras, quiero verla porque es muy buena. Y claro, no la emitían en vuestro país, entonces teníais que buscaros la vida, como hemos hecho todos con muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaba ese eco hasta allí? De voz en voz. Por ejemplo, a mí Vale. esta me llegó por mi hermana. Mi hermana, me acuerdo que alguien le dijo que tenía que ver la serie de Aquí no hay quien viva, y mi hermana se ponía en la tele en la madrugada, había un canal que pasaba TVE, la televisión española, si mal no recuerdo. Sí. Y pasaban a la 1 de la mañana de acá, pasaban el capítulo de Aquí no hay quien viva. Y eso era antes de que tuviéramos mucha difusión de internet. Cuando hubo más difusión de internet, mi hermana ya me decía, oye, puedes conseguirlos, hay que verlos, y ya encontraba la manera, ¿no? De conseguir los capítulos para que los pudieras ver, y ya era un poquito más fácil. Pero originalmente sí era tener que estarlo cazando con las emisiones que nos llegaban, no por parabólica o por algunas televisoras que tenían canales de otros países, así le podías hacer. Pero ya con internet ya se volvió mucho más fácil. Sí, claro. Nos ha facilitado mucho la vida para... Bueno, es que claro, tendríamos para hacer otro capítulo de inicios de internet, ¿no? De cómo accedíamos a las cosas. Eso era ingeniería de la buena, ¿eh? Porque el otro día lo pensaba, el grabar un CD. O sea, lo complicado que llegaba a ser eso, que te salía bien, no te salía bien. Y era complejo. Y los primeros programas de descargas. Bueno, es que todo eso es un mundillo también, ¿eh? Sí, hay que aventar después una plática del Napster y todo este tema. Oye, bueno, muchas gracias por tu tiempo, Luis. Gracias a vosotros por invitarnos. Se nos pueden ir aquí ahora a seguir platicando. Seguramente vamos a tener que volver a regresar para volver a platicar de más temas. ¿Cómo te la pasaste? Muy bien, la verdad, ha sido muy rápido, muy ameno y me he sentido muy cómodo, la verdad que sí, ha estado muy, muy bien. Qué bueno. Oye, ¿algún mensaje? ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo te siguen? Eso, como comentabas tú, Adán, al principio del vídeo, nos podéis encontrar en redes sociales por Nostálgicos Retro, en Instagram, Nostálgicos Red, sin la O, en Twitter, y en YouTube, buscando Nostálgicos Retro. También deciros que muy pronto vamos a pasar a Twitch también, o sea que, bueno, para que así... Porque nos gusta mucho, una de las cosas que más disfrutamos, por ejemplo, es en redes sociales o en los propios comentarios de YouTube, es el contacto con la gente, ¿no? Porque hay bastante feedback y entonces nos gusta a nosotros también alimentar ese feedback y contestar sus mensajes y responderles, ¿no? Porque una de las cosas que siempre anunciamos en los vídeos es que nosotros leemos los mensajes y es verdad. O sea, a veces si tenemos que estar contestando 20, 30, 40 mensajes, los contestamos, tardamos más o tardamos menos, intentamos siempre responder a todo el mundo porque creemos que la gente ha dedicado un tiempo a escribir, entonces pues creemos que se merece una respuesta, ¿no? Entonces nos gusta mucho el feedback con la gente y por eso también hemos decidido hacer seguramente dentro de las próximas semanas abriremos el canal de Twitch, lo tenemos ya abierto pero no en funcionamiento,
y también se llama Nostálgico Retro, por si alguien lo quiere buscar y seguirnos ya. Y es eso, nos gustaría pues hacer algo más en directo con ellos, que nos vean, que nos pongan cara y eso, alimentar un poco la comunidad, ¿no? De nostálgicos que llamamos, ¿no? Nostálgicos y nostálgicas. Y nada, eso, decirle a la gente que no pierdan los niños o jóvenes que llevan dentro, ¿no? Porque creemos que eso es una parte fundamental de todos, que podemos ser adultos, pero no hay que perder esa parte nunca, ya te gusten los cómics, te gusten las series de superhéroes, te gusten las películas de ficción, los videojuegos o coleccionar merchant. Creemos que es una cosa muy, muy buena y que hay que mantener. Y entonces, gracias al canal, pues intentamos eso, avivar un poco la llama esta y que todo el mundo pues siga recordando teniendo esos recuerdos de la infantez o de la niñez o de la juventud. Perfecto. Pues muchas gracias. Sigan a Luis en sus redes sociales como quiera. Voy a poner los links a todas las redes sociales aquí en el video para que puedan entrar. Si les gustó el video, porfa, échenme la mano, suscríbanse, denle like, pásenlo a la gente que le pudiera interesar. Estamos arrancando, pues ya llevamos un tiempito iniciando este proyecto. Lo disfruto mucho, me gusta mucho platicar con gente como Luis, que tiene muchos puntos de vista bien interesantes. Pues nada, muchas gracias. Nos vemos en el próximo Unos Minutos de. Hasta luego.